Ahora resolveremos el problema número 2 propuesto en la última evaluación. Aquí la situación inicial es una situación de equilibrio tanto interno como externo y por una parte se propone una acción de política y de manera concurrente una perturbación externa. La política que está acá contemplada es una política de incremento de tasa impositiva y la perturbación externa es una reducción de la tasa de interés de referencia internacional. Entonces veamos los impactos de cada una de estas. El mayor impuesto obviamente genera como consecuencia menor ingreso disponible, menor consumo y con eso de los hogares. Obviamente y esto tiende a reducir el gasto planeado y como consecuencia entonces desequilibra el mercado de bienes, generando un exceso de oferta de bienes. En el sector externo, por otra parte, entonces se incrementa el diferencial de tasa y por lo tanto al incrementarse el diferencial de tasa lo que tenemos es una tendencia al superávit en cuenta financiera que obviamente va a generar un superávit en balanza de pago dado que la situación inicial es de equilibrio y finalmente se va a traducir en un exceso de oferta de divisas y estas divisas obviamente van a perder valor, por lo tanto va a tender a caer el tipo de cambio. Al tender a caer el tipo de cambio, entonces lo que vamos a tener es un impacto en las exportaciones netas. Las exportaciones netas entonces tienden a caer, se debilita la competitividad de nuestro sector exportador y por lo tanto esto también tiene como consecuencias una disminución del gasto planeado. Entonces aquí un primer detalle importante, la perturbación externa y la acción de política local, las dos tienden a a reducir el gasto planeado. Entonces aquí un detalle importante, estas son políticas que van en el mismo sentido, por lo tanto no hay que hacer consideraciones ni supuestos sobre la relevancia o el peso de cada una de ellas. Entonces la conclusión relevante acá es que tanto la perturbación como la política tienden a reducir el gasto planeado y obviamente la consecuencia es el exceso de oferta de bienes. Entonces, si tenemos exceso de oferta de bienes, sabemos que esto va a implicar una acumulación de inventario y va a llevar a las firmas, o las va a incentivar a ajustar sus niveles de producción a la baja y por lo tanto lo que vamos a tener es una tendencia a la reducción del producto para ajustarse al nuevo contexto. Y esto sabemos que trae de la mano, ¿no es cierto?, la menor demanda por liquidez, un exceso de oferta de dinero y eso como consecuencia, mediante el ajuste de la cartera de bonos, también trae reducciones en la tasa de interés. Y por lo tanto la tasa de interés y el nivel de producto se van a ir ajustando a la baja. Esta sería la situación. Desde el punto de vista de la política, recuerden que el incremento de impuestos va a hacernos cambiar también la representación de la curva IS. Insisto, el gráfico no es parte de lo que se evalúa, solamente estoy incorporándolo para tener un set completo al momento de ustedes estudien esta solución. Entonces sabemos que va a generar un cambio en la IS. Este cambio va a ser reforzado por la caída del tipo de cambio, porque también tiende a disminuir el gasto planeado a través de la reducción de las exportaciones. Y en tanto la BP, ¿no es cierto?, fruto de la perturbación externa, ¿no es cierto?, genera una tendencia al superávit, por lo tanto aquí podríamos representar una nueva curva BP. Voy a representarla por acá. Esta sería la nueva curva BP, fruto de la reducción de la tasa de interés internacional. Esto es reducción de la tasa de interés internacional. Obviamente cuando el tipo de cambio se empieza a ajustar, obviamente va a tender a equilibrarse y por lo tanto obviamente este cambio de la representación de la curva es justamente contrario a la perturbación que lo generó.
Entonces veamos cómo se va ajustando esta economía para finalmente terminar el equilibrio. Primero, el equilibrio interno se va a ir ajustando básicamente porque al reducir la tasa se va a impulsar la inversión y por ese lado tenemos una contraposición al gasto planeado en un sentido distinto, digamos, a estimularlo en vez de la reducción que tuvo antes. Entonces contribuye al cierre de brecha. Lo mismo la reducción de la producción, va tratando de eliminar ese exceso. Desde el punto de vista del superávit de la balanza de pago, la reducción de la tasa local contribuye a reducir nuevamente la brecha y por tanto va a contribuir a cerrar el superávit en balanza de pago. El otro elemento que es la reducción de la renta, reduce las importaciones, la generación ahí en la tendencia al superávit en cuenta corriente, por lo tanto ese no va a contribuir al cierre de brecha, más bien va a tender a exacerbarla. Y por ciento, la caída del tipo de cambio tiende a equilibrar la balanza de pago por las menores exportaciones netas y a tratar de cerrar la brecha externa con la tendencia al déficit en cuenta corriente. Esos serían los mecanismos por los cuales esta economía uno esperaría que finalmente convergiera a algo que, si quisiéramos representarlo aquí en el diagrama, podríamos encontrarlo tal vez en una zona como esa. Entonces, desde el punto de vista de la síntesis, estamos viendo que hay una reducción del nivel de producto, hay una reducción de la tasa de interés local y a su vez hay una apreciación de la moneda local que se refleja en una caída del tipo de cambio. Esa sería la síntesis del fenómeno que estamos observando. Entonces, dejémoslo por acá consignado: menor tasa de interés, menor nivel de renta y hay también una menor tipo de cambio. Con eso entonces tendríamos descrito el fenómeno de cómo esta economía se ajusta a un nuevo equilibrio a partir de la situación que inicialmente acá es de equilibrio. Ahora vamos a examinar los resultados desde el punto de vista de qué esperamos de la composición del producto. Entonces sabemos, estamos llegando a la conclusión de que el producto cae. Acá el consumo va a caer por dos razones. Uno, porque cae la renta, y la otra razón es porque aumentan los impuestos. Entonces ahí tenemos la primera componente del producto que tiene que caer. La inversión, en cambio, tiende a aumentar, dado que la tasa de interés se reduce. Aquí el gasto de gobierno exógeno no se ve afectado, no hay nada en el enunciado que permita llegar a alguna conclusión. Y finalmente tenemos las exportaciones netas. Las exportaciones netas, por una parte, tenemos la caída de la renta, que disminuye las importaciones y tiende a aumentar las exportaciones netas. Y por otro lado tenemos la caída del tipo de cambio, ¿no es cierto?, que tiende a disminuir las exportaciones netas. Por lo tanto, aquí estos dos efectos son contrapuestos, no podemos sacar alguna conclusión. En principio, debido a que el consumo cae por dos razones, podría en principio suponer uno que el consumo es suficiente caída como para justificar la caída del producto, dado que hay un aumento de los impuestos. Entonces aquí hay un detalle importante con respecto a ese tema. Por tanto, no se puede hacer una implicancia. Aquí no podemos llegar a concluir que necesariamente las exportaciones deben caer para que nuestro resultado sea coherente. Por otra parte, tenemos la balanza de pagos. Y la balanza de pagos tenemos la cuenta financiera y la cuenta corriente. Entonces fíjense que con respecto a la cuenta corriente tenemos ambigüedad, por lo mismo que habíamos dicho anteriormente, no tenemos claridad sobre finalmente cuál será el efecto de las exportaciones netas. Y la cuenta financiera hay que tomar en cuenta acá que las dos tasas de interés relevantes disminuyó la tasa de interés del resto del mundo y también disminuyó la tasa de interés local. Por lo tanto, aquí el tema se define por la magnitud de las reducciones de tasa. Entonces aquí uno podría plantearse escenarios en los cuales dice, ¿cuál de las dos tasas se redujo más? Por lo tanto, lo que importa aquí es la diferencial. Entonces, si la tasa de interés local se reduce más de lo que se reduce al resto del mundo, el diferencial concluimos que se reduce, tendríamos una tendencia al déficit en cuenta
financiera y por lo tanto necesitaríamos superávit en cuenta corriente y tendríamos que llegar a la conclusión de que las exportaciones netas, ¿no es cierto?, aumentan. ¿Es posible que las exportaciones netas aumenten? Sí, es posible, da los dos efectos que están ahí planteándose. Y el otro caso también es posible, es decir, si la tasa de interés local se reduce menos de lo que se reduce la del resto del mundo, entonces ese diferencial va a aumentar y vamos a tener un superávit en cuenta financiera que requeriría un déficit en cuenta corriente. Y de nuevo, ¿es posible el déficit en cuenta corriente? Es decir, que caigan las exportaciones netas, sí, porque tampoco la composición del producto la descarta. Por lo tanto, aquí los dos escenarios son plausibles, tanto que la diferencial de tasa se reduzca como que la diferencial de tasa se incremente. Recuerden que aquí no es relevante los niveles, sino que lo que importa es la diferencial de tasa. Entonces, como conclusión, las dos situaciones son posibles, son plausibles, permiten sostener que el resultado en términos de coherencia de la caída del producto, la nueva composición y la balanza de pago se den. Así no es posible descartar ninguno de los dos escenarios. Finalmente, insisto en que aquí el diagrama no es necesario, no se consideró como parte de los resultados de aprendizaje a medir y por tanto aquí lo que importante era la argumentación en extenso con detalles que ustedes dan de su puño y letra. Bien, espero que les sirva esta solución para preparar su próxima evaluación.